Buenos días, les damos la bienvenida a los asistentes y también participantes a este seminario internacional sobre políticas y evaluación en la educación para jóvenes y adultos. Estamos transmitiendo este seminario desde el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Este es el seminario de cierre del proyecto Redes 1970. Y hoy, en la mañana de hoy, les tendremos preparadas dos interesantes mesas. Una mesa internacional con invitados que están actualmente en La Paz, Ámsterdam y New Jersey, y luego a contar de las 11 de la mañana, la segunda mesa en donde les presentaremos los resultados de este proyecto, en donde evaluamos y reflexionamos sobre las políticas y los resultados de la evaluación IAC, y también sobre las políticas educativas de evaluación de adultos en Chile y Perú. Así que, sin más que agregar, le doy la bienvenida al moderador de la primera mesa, el profesor y doctor César Guadalupe. Muchas gracias, Margarita, gracias por la presentación y bienvenidos a todos los presentes y bienvenidos a las personas en la mesa. Esta primera mesa la vamos a hacer en inglés, así que para las personas que necesitan interpretación, en la parte de abajo del Zoom hay un botoncito para ella y yo les pediría habilitarlo ahora. Good morning and welcome everybody to the first roundtable that we are going to have in this seminar. This roundtable is Vamos a proceder de esa manera, uno y uno. Okay, so this first roundtable is focused on testing and policy research in adult Se education. enfoca en la investigación de educación de adultos. Esto debería ser simultáneo, no en cortes. Yeah, that's what I thought. Y tenemos una presentación. Es una presentación con traducción simultánea, así que pueden hablar todo en español. Nosotros vamos a interpretar todo en inglés. Entonces tenemos una presentación de la profesora Anke Gulsen, Klaus Budenberg, ambos de la Universidad de Hamburgo. Ellos están trabajando en ámbito. Professor Budenberg is a professor of lifelong learning there. And we expect to have Alisa Belzer from Rutgers University. She works at the Department of Learning and Teaching there. Unfortunately, she hasn't been able to connect until now. We expect that she's managed to connect in a few minutes. So without much further ado, I will pass the floor to our presenters, so Anke and Klaus. Vamos a dejar Whoever of you is ready to. Los presentadores de hoy, por favor, proceda. Muchísimas gracias por la introducción, César y Margarita. Quisiera partir con la presentación común. Creo que sea lo suficientemente fácil para que todos puedan presentarlo. Estoy en un museo público por un lado y todavía
Estoy sufriendo las últimas consecuencias de un efecto de corona, pero mi voz se siente un poquitito diferente de lo que usualmente está. Hablamos de PIAC y el sur. ¿Y por qué son importantes las comparaciones regionales? Creo que son muy importantes que las comparaciones en todo el globo y los países de la OECD. Los antecedentes de lo que vamos a hablar de, nos gustaría tener una visión sobre los análisis o encuestas sobre el aprendizaje de toda la vida, las contribuciones de los procesos neoliberales, de lo que nosotros consideramos Southering, o sea, realizar análisis del sur. Si esto están contribuyendo al bien común y por qué las comparaciones es un tema de perspectivas. También promover las encuestas locales, la custodia local sobre el cuestionario, un ejemplo de LEO, competencias que no solo que sirvan al mercado, pero democracias, un pensamiento crítico y la conclusión, y esto tiene mucho que ver con el pensamiento crítico y concluimos, por supuesto, con la capacidad científica local y cómo se construye y asuntos estratégicos. Entonces, en cuanto al primer tema, con respecto al proceso de la contribución neoliberal de este proceso de aprendizaje en el sur es un estado mental, no lo pensamos como un estado mental, un estado de pensamiento. Lo pensamos el primer mundo, el mundo occidental, el segundo mundo, el oriente, y el tercer mundo estaba discriminado hacia el sur. Y después de la caída del muro de hierro en los 90, Philipp Brandt, nuestro primer ministro, lideró un informe que se llamó el reporte Brandt, la línea entre el norte y el sur, y es ahí cuando empezamos a discutir los países del norte y los países del sur. Como podrán ver de esta línea, Australia pertenece al norte, aunque geográficamente está en el sur. Entonces, la línea desde el primer momento no era una línea que tenía ningún antecedente geográfico, sino antecedentes en discusiones políticas. Y ya empezó a discriminar el sur desde ese momento. El sur es un estado de mente, es una práctica discriminatoria. Si vemos el mapa a la parte superior derecha, podrán ver que la división del norte y el sur que se discute aquí ilustra todos los países del sur en rojo y los del norte en azul, según la línea de Brandt. Esto no es un tema aleatorio, es a propósito. El sur es un efecto de las relaciones entre el poder, conocimiento y espacio. La colonia, digamos, empezó una cronología primitiva, pasada, el norte era progreso y el futuro. El sur entonces proviene de un sistema de clasificación social y racial y sexual, y también tienen lo bueno hacia arriba, malo hacia abajo y negativo, la mente y el cuerpo, la cabeza y los pies, la racionalidad y la emoción, la teoría y la práctica. El sur no es un lugar existente ni asignado, pero es un mito racial, sexual y de género. Entonces, cuando observamos las publicaciones de la OCDE y todo lo que se encuentra sobre el programa de evaluación de competencias adultas, se podrá ver entonces que los países de la OCDE, que quizás es un documento relevante en Chile, no sé si lo es, las notas del país compara todo con el promedio de la OCDE. Entonces,
el puntaje de excelencia promedio entre 16 y 65 en el ámbito de la lectura es significativamente por debajo de los países de la OCDE, y todos están comparados con todos los países de la OCDE. Eso implica que los países de la OCDE que participaron en este análisis PIAAC pueden continuar, porque vemos exactamente lo mismo para Perú, que participó en PIAAC el 2018. Los países, dice, evaluados por la OCDE, los adultos en Perú muestran niveles muy bajos de capacidad lectora, numeral, resolución de problemas, comparado con los países o adultos de los países y economías que participan en este análisis o estudio. Siempre se está comparando digamos, en términos generales, al benchmark o al punto de comparación con los países del norte o de OCDE. Y cuando observamos los rankings de la OCDE, los países que participaron en otras etapas están aquí en azul: los Estados Unidos, el 2017, Hungría, Kazajstán, México, Perú y Ecuador. Y podrán observar que, en excepción de los Estados Unidos, están todos por debajo del nivel de la OCDE. Lo que nosotros determinaríamos es que estos son contribución de sistemas neoliberales. Constantemente se están haciendo benchmarking con respecto a los tres que están destacados en azul. Estos son los originales, normales y no normales, y todo está por debajo del promedio. Entonces yo digo que este concepto del sur está discriminado por estas tablas de ligas, digamos. Preguntémonos entonces si estos contribuyen al bien común. Es lo que pretenden hacer, ¿verdad? Bueno, Manny Hamilton, dices que el objetivo de PIAAC es intervenir en la política nacional en orden de mejorar la equidad, la prosperidad y el compromiso con la visión orientada hacia el futuro y a nivel global. Y luego lo que utiliza a Hamilton es la capacidad lectora en Singapur, que es por debajo del promedio de la OCDE, y Grecia, que está entre los más bajos. La OCDE indica que para altos países destaca las diferencias de edad, logros y presume cosas importantes: el éxito de Singapur, reformas educacionales, a pesar de que Singapur no está en el tope, digamos, de las naciones líderes, se utiliza como un modelo indicado. El promedio de los resultados griegos, en general, las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres. La comparación es menos relevante que los datos de, digamos, lo que ocurre en mi espacio, según Stephen Rader. Es importante tener comparaciones en sus países porque la comparación puede hacer cosas que son totalmente diferentes, aun cuando los objetivos deben ser bastante claros, ¿verdad? Lo que diríamos es que tiene sentido tener encuestas locales, repasar los cuestionarios. Utilizamos el ejemplo Leo para esto. Diríamos que las competencias no solamente sirven a los mercados, sino a las democracias, y es aquí donde surge la parte del pensamiento crítico. Si ustedes quieren tener políticas basadas en evidencia, por eso se paga por estas evidencias. Es importante asegurarnos de que tienen la custodia sobre el cuestionario. Ya no lo llamamos cuestionario del patio de atrás, digamos, porque el cuestionario es tanto más importante que la prueba. Entonces, si no se tiene
custodia sobre el cuestionario, se tiene solamente una dependencia sobre la OCDE y se cambia la agenda de acuerdo a Andreas Schleicher, o simplemente se tiene la interpretación de las reformas, que es lo que hizo Andreas desde el primer consideración, porque requirió menos participación de las organizaciones comerciales, solicita más flexibilización. Hay muy pocas variables en los resultados. Uno para atrás, por favor. Solamente hay muy pocas variables sobre la estabilidad política. Sabemos lo importante que es esto en los estados, la eficacia política. Entonces, la eficacia política que hemos encontrado en la mayoría de los países, sabemos entonces que tenemos el nivel alto y el nivel por debajo. No tiene mucho que decir con respecto a lo que hace el gobierno y está representado por el nivel rojo y los que tienen niveles de capacidad, digamos, tienen el impacto de lo que tienen que decir, lo que dice el gobierno, porque tienen una capacidad más alta. En cuanto a Alemania, el 65% de los adultos con bajas capacidades de lectoras creen que no tienen nada que ver ni decir dentro de lo que hace el gobierno. Hay muy pocos ámbitos con respecto a los resultados políticos del lugar del trabajo y las respuestas. Lo que tratamos de hacer entonces es hacer una encuesta local y ahí entonces tenemos la custodia sobre el cuestionario. Este es el caso. Decimos que las competencias no solamente sirven al mercado, sino que las competencias son un pensamiento crítico. Esto vía el chat, entonces voy a también esta presentación. Kraus, te toca a ti. Muchas gracias, Anke y César. Margarita, acabamos de aprender de Anke o de Steven Ricker que las comparaciones son menos efectivos que aquellos del patio de atrás, digamos. La encuesta Leo es el nivel 1. Nosotros estamos enfocándonos en las bajas competencias. Esto voy a decir una parte muy pequeña de nuestros resultados, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, que es lo más importante para la sesión de hoy. Con diferencia, PIAC, no nos enfocamos precisamente en la capacidad de alfabetización, prácticas y competencias, los requerimientos de empleo. Tuvimos un enfoque más amplio. Queríamos descubrir si las personas con baja capacidad de lectora y escritora tenían una participación activa y en qué y de qué partes de la sociedad estaban excluidos. Entonces, primero hicimos una evaluación de alfabetización. Esto fue en adults between 18 and 64 years. There are about 6 million people who have larger problems in reading and writing. That is about 12% of the adult population. But we did not stop with doing this assessment. We wanted to relate a little bit to the discussion and the discourse about literacy as a practice, as a social practice. That's why we had questions in our questionnaire, which we were able to design on ourselves. We haven't been dependent from, for example, OECD to give us the instrument, but we could develop the test instrument and the background questionnaire on ourselves. We put questions about practices, what people do with reading and writing. How often do you, for example, read the newspaper? How often do you do online banking? How often do you gather information from the internet and so on? Y el tercer componente de nuestro
concepto con respecto a la alfabetización tiene que ver con competencias básicas. Decidimos tener distintas áreas con respecto con la salud, con las finanzas, con la política. No evaluamos estas competencias, pero sí le preguntamos a los encuestados que nos dieran un informe sobre sus competencias. Y diferenciamos en dos competencias distintas. Uno que se tiene que ver con lo pragmático, digamos, soy capaz de trabajar en línea, puedo preparar mi propia declaración de impuestos. Y el otro concepto tiene que ver escrutinio crítico con respecto al pensamiento crítico. Les puedo dar algunos ejemplos en unos minutos, pero esto no tiene que ver con la capacidad de tener un juicio con respecto, decisión con respecto a conceptos que nos ocurren en la vida. Voy a describir de qué se trata esta tabla. Observemos la segunda columna, que es este empleado. Hablamos con ellos si tenían un empleo o no. Alrededor del 62% de los adultos que tenían poca nivel, digamos, avanzado de escritura y lectura, al menos en Alemania y en otros países lo que vemos es que el 76% de la población está empleada. Esto implica que entre el 62% de las bajas capacidades de adultas es alrededor del 14 puntos. Esto es lo que habla este diagrama. Si van a la derecha, no hay mucha diferencia entre el adulto de bajas capacidades o habilidades y el siguiente nivel de análisis. Esto nos permitió relativizar lo que se refiere con respecto a los adultos alfabetizados. Muchos piensan que aquellos con bajos niveles están en un aislamiento social, y en nuestra primera encuesta nos dijeron que no, resultó que no era así. Pero la columna de la derecha, que es la pregunta o la inquietud crítica, que es una cantidad de preguntas que tiene que ver con preguntas críticas, las unimos y calculamos el promedio y encontramos que entre las bajas habilidades, alfabetización baja y la población altamente alfabetizado, 28.2. Esto es una gran brecha entre estos distintos grupos de la población. Estos son algunos de los ejemplos que vimos de cómo formular estas preguntas. Y algunas funcionan bien, otras no funcionaron tan bien, pero tomé algunos ejemplos acá que funcionaron muy bien. En el ámbito del mundo digital, por ejemplo, tenemos la pregunta de si sienten que pueden juzgar o evaluar la credibilidad de las noticias en Internet. Eso tenía que ver con la fake news. A las personas se les pidió decir si es que sentían que podían evaluar la credibilidad de las noticias y poder diferenciar las noticias verdaderas con las fake news. Nosotros acá también preguntamos si es que podían las personas evaluar las ventajas y los riesgos de las compras con pagos en cuotas. Eso tenía que ver con el mundo financiero. En el ámbito de la salud, preguntamos si la persona podía juzgar, si podía evaluar la influencia de las condiciones laborales en la salud. En el ámbito político, pedimos que si las personas podían evaluar si es que los partidos políticos representaban lo que pensaban que era importante. Eso lo vimos en Alemania, en Europa, y me imagino que también esto se podría trasladar a sus países. De nuevo, vimos acá las brechas
que es lo que vimos en las slides anteriores. Y nos encontramos con que acá, por ejemplo, teníamos una gran brecha entre los adultos con baja alfabetización y ese porcentaje se llevaba a 22, 29%. Y vamos a ir a la otra parte acá. Por ejemplo, en la primera columna de la izquierda vemos la evaluación de la credibilidad de las noticias en Internet. La cantidad de las personas que dijo que podían hacerlo es de un 27% menor que en el otro tipo de población. Y esto es muy similar a los otros ejemplos también. Lo que no dijimos antes, y por supuesto esto va a depender, vamos a compartir también las slides porque no necesitan hacerlo, después van a tener acceso a esto. Este es un resumen de lo que hemos visto acerca de las competencias y del pensamiento crítico. Aunque ahora va a hablar de nuevo, me parece, pero creo que lo que podemos decir en la parte de la exclusión de participación social no, no afecta a todos los ámbitos de la vida. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos de estar casado, de estar empleado. O sea, no es no es un tema en general que vayan a abordar las personas con baja alfabetización, pero lo que sí quiero decir acá es que cuando se trata de pensamiento crítico, nosotros realmente vemos una limitación de las personas que no leen o escriben a un nivel más alto, pero esta es una autoevaluación, que ellos dicen que ellos no tienen la confianza de hacer estos temas que vimos. Anke, por favor. Sí, muchas gracias, Klaus. Nosotros lo que hemos tratado de poner en las preguntas acá en el cuestionario, y lo podemos ver de la foto, ahí es donde yo estoy presentando hallazgos. Acá podemos ver una foto que está detrás mío que muestra las noticias que muestran el reporte de la encuesta. Y esto fue bastante exitoso. Estaba en las noticias nacionales y en todas las diferentes provincias. Había una discusión acerca de este tema. Vimos un impacto muy importante. Empezamos una década de alfabetización, vimos a fundaciones que emergieron para ayudar a las personas que no tenían un nivel correcto de alfabetización. Entonces tuvimos un alcance bastante mayor que el PIAC. Y nosotros decíamos que tenía algún tipo de objetivo claro, el crear estrategias, porque nosotros veíamos que la OCDE y la UNESCO estaban haciendo comparaciones globales para tratar de ver cómo seguíamos adelante con los ODS. Hay diferentes benchmarks globales que tienen sentido para nosotros, porque es muy diferente cada situación local. Esto lleva un tipo de monopolio de herramientas de evaluación y de definiciones de lo que es la alfabetización. Entonces, quizás la descripción de la OCDE no es la misma que la de la UNESCO. Entonces, hay que establecer lineamientos generales acerca del establecimiento de las definiciones de las palabras, como por ejemplo alfabetización. Ustedes saben lo que quiero decir con esto. Esto también significa que el PIAC está también en la parte más baja de esta convención. Es una convención que mapea lo que se está tratando de hacer, pero no es por naturaleza lo que hay que seguir solamente. No es la única definición. La mayoría de los hallazgos de la PIAT son las mismas para PISA y para los exámenes de ese tipo. Reportan los promedios de la OCDE y también ponen algunas notas de cada país.
Lo que nosotros podríamos decir es que la cooperación global está sobrevalorada. Estamos de acuerdo con lo que dice Mary Hammond. Nos parece que tiene mucho más sentido usar una comparación regional, comparar con países que tienen un paralelo, que tengan similitudes demográficas, ese tipo de cosas establecidas en la OCDE. En la OCDE, por ejemplo, en Alemania tenemos una extensión PIAC que de 65 a 80 años, porque nosotros somos una sociedad que está envejeciendo, entonces tenemos que tener datos acerca de esto. Los temas que se discuten tienen que estar insertados entonces en el cuestionario que tenga que ver con la realidad nacional. Entonces, quizá incluso es mejor que ustedes hagan sus propias preguntas. Ese es el discurso científico que ha estado influenciando a los legisladores y no al revés. Entonces yo rechequearía el outline, compararía los métodos, y vería qué es lo que se muestra como un contribuidor del aprendizaje a lo largo de la vida en el proceso neoliberal de irse hacia el sur. Hay que ver qué se ha hecho de forma exitosa en el pasado y no desarrollar solamente lo que el occidente entiende como correcto. Hay preguntas acerca también de qué ha contribuido este tipo de encuestas al bien común. Esto también es de Mary Hammond. Y me parece que también se compara con la pregunta de la perspectiva. Hablamos de las encuestas locales y lo que significa tener una custodia local en el cuestionario. También tenemos la oportunidad de hablar de las preguntas y de este pensamiento crítico. Después concluimos acerca de la capacidad científica y las estrategias. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias. Espero que haya sido entendible. Me parece que puede haber sido difícil también interpretarlo. Gracias. The contrary. Thank you so much, Anke. Thank you so much, Klaus. Muchas gracias a ustedes, Anke y Klaus. I hope, Anke, you recover in full pretty soon. And let's move into the Pasemos sections ahora of questions a la to this sección de roundtable. preguntas. For those of you who are interested in making questions, Para aquellos please de use ustedes que están the interesados en option in hacer Zoom preguntas, por favor, usen la questions and opción de answers Zoom at the bottom. de preguntas y de respuestas Your abajo questions in that way. So let para que me, puedan hacer sus preguntas ahí. while you are posting your questions in the Entonces, Zoom mientras que están area, let haciendo me start with las one preguntas comment en el and Zoom, probably one question quiero for Anke abordar and una Klaus. pregunta para I Anke y think there Klaus. are a couple of issues that are always Me parece que in hay algunos discussion when we talk temas que about siempre están en international discusión assessments of y learning siempre and hablamos de las evaluaciones skills in general. internacionales en One is what general, we de understand for de comparative diferentes habilidades. analysis. Una de las And cosas que I queremos saber es see qué what entendemos por there is análisis a comparativo. tendency Y me to parece que hay narrow una down the idea of tendencia comparative analysis de basically estrechar to esta compare idea ranking of solamente scores on a table. a la And that's a comparación way de that tablas. actually Y creo que impoverishes the esa es la way forma en we que hemos estado understand operando comparative analysis in para general. poder entender el análisis comparativo en general. Así que, Let's go to a journal of solo para darles un history. ejemplo, And vamos a comparative hablar history acerca is de la a historia comparativa. Y la historia comparativa has a es long-standing tradition of algo studies que tiene that una has tradición nothing to bastante do with larga, league pero no tables tiene and nada que ver comparing con things comparar using cosas averages or league utilizando tables. So I promedios o guess, cosas de ese tipo. Así que okay, great. Sorry, let me stop here because Professor déjenme parar acá porque Alisa Belsa from la Rutgers profesora University Elisa has been able to join Belser us. So please, se ha unido a nosotros, así I que will give her the floor to share with la voy a us invitar her a presentation. dar Thank you ya so su much, Alisa, for presentación. Muchas being able gracias, to join us today. Alisa, por estar Thanks. con nosotros. Gracias. Discúlpenme Discúlpenme por llegar tarde. Me confundí con la hora. Así que qué bueno que haya podido venir a acompañarlos de todas maneras. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes. ¿Comparto yo mis propias slides o están cargadas y ustedes las van pasando? If you can, Puedes please compartir, Elisa. share your presentation, please. Yes, please. ¿Deberías compartirla yo? Ok, yo la comparto.
Okay, let me get into the move so I can see the commands. Okay. Muy bien. So I'm going to talk today about a paper Entonces voy a hablar hoy acerca de un paper que escribí con ANCA called the Imagined Learner in Adult Literacy que se llama Education El, I'm going to be el speaking aprendedor about imaginario en la the alfabetización adulta. all the Investigación de la política de investigación, you una comparación internacional. Entonces, ustedes pueden leer todo el paper si es que tienen la posibilidad, pero lo que voy a hacer ahora es que les voy a resumir un poco. Entonces, el background es que esto salió después de escribir un paper con una estudiante mía en 2015, donde nosotras miramos para ver cómo los adultos y la alfabetización adulta se escribía en Estados Unidos. Y nosotros sentimos que era importante porque la forma en que los adultos, los estudiantes adultos se entienden, en general tienden a informar las preguntas que hacen, la forma en que las personas piensan para poder guiar su trabajo, porque nosotros tenemos imágenes en nuestra cabeza. Entonces, es importante de alguna manera llegar a un entendimiento de cómo se hacen las elecciones, cuáles marcos se utilizan para interpretar las formas en que nosotros describimos. Entonces, hay muchas descripciones de los estudiantes adultos que surgieron de este trabajo, de los estudios de población, pero esto tiende a no ser una descripción tan rica. Así que hicimos un análisis sistemático y nos dimos cuenta que esto podía contribuir realmente para poder aclarar diferentes suposiciones y derribar algunos estereotipos. Entonces, les voy a explicar cómo hicimos esto. Nosotros identificamos 5 tipos de personas que podrían ver como personajes en una novela, que parecían estar consistentemente en la literatura. Estos son los patrones que nosotros identificamos, no como nosotros describimos a los estudiantes adultos, sino que cómo se capturan en la literatura de investigación. Y estos son los 5 tipos que nosotros vemos y concluimos que el tipo de personaje va a definir quién recibe qué tipo de financiamiento, por ejemplo, qué tipo de investigación hace. Son estereotipos que son importantes entender. Y se recomienda que haya algunas elecciones hechas de mejor forma, que tratemos de evitar estereotipar. Parece que nosotros seguimos volviendo a estereotipar en vez de darse cuenta de la complejidad y lo multidimensionales que son los estudiantes adultos. Desde ahí en adelante decidimos hacer una comparación internacional, pero no tanto sobre el trabajo cualitativo, sino que ver la investigación que describe las políticas y los documentos de las políticas. Entonces, nuestro marco teórico fue simbólico y tomó en cuenta diferentes temas que tienen que ver con esto. Entonces, no es solo acción y emoción, sino que también hay temas ideológicos que están sujetos a la interpretación, al debate y a realmente responder en cuanto a qué significan y para qué significan qué cosa. Por lo tanto, esa es una idea que es interesante ver en las políticas y no solo, pero no solo tomarlas desde el significado literal. Nuestra revisión de literatura tiene que ver con lo que Anka estaba diciendo. Nosotros empezamos a ver qué se han hecho con los estudios de población en las políticas y la percepción de los adultos con baja alfabetización. Así que vimos que estos estudios en general lanzaban estrategias de alfabetización. Puede aumentar el financiamiento. Las agencias nacionales pueden abordar niveles de alfabetización más bajos. Y también hay interpretación de los académicos y la crítica.
Ahora, como tenemos este impacto significativo tan positivo, se tiende a abordar la percepción del problema. ¿Cuál es el problema en la alfabetización del adulto? Cómo esta alfabetización del adulto es una parte importante de pensar de forma más centrada en el propósito, de cumplir con las necesidades del estudiante y ser más efectivo. Ahora, hay un enfoque donde nosotros nos estábamos enfocando en estas meta preguntas. Cómo se podía hacer preguntas meta, investigación de literatura, resumen de datos. Empezamos a enfocarnos en esto. Y fue porque sería simplemente imposible hacer una comparación de políticas de forma internacional. En primer lugar, porque están todas escritas en sus idiomas nativos y no teníamos la capacidad de lidiar con ese tema ya. Pero desde afuera también podría ser muy difícil lidiar con ver cuál es la política adecuada que tenemos que observar. Así que empezamos a elegir políticas que fueran importantes y de significación, que tuvieran un significado importante. Y empezamos a hacer esta investigación y nos quedamos con 33 políticas, descripción de políticas. Empezamos a trabajar con diferentes países, en diferentes estados económicos. Lo que encontramos acá al final es que los estudiantes adultos básicamente no están descritos en el lenguaje de enseñanza. Esto fue como lo más importante que vimos, que estos tipos de estudiantes no están en las políticas. Entonces, el título del paper es El estudiante imaginario. Nosotros tuvimos que interpretar muchas cosas. ¿Qué creemos acerca de estos estudiantes? ¿Qué sale implícito de lo que sí tenemos? Entonces hay 5 tipos de personajes que son un poco diferentes y estos son los que encontramos. El primer tipo es el problema. Este es el personaje del problema. Acá, el problema de la baja alfabetización y el problema de los adultos que tienen baja alfabetización están muy unidos. No hay una distinción de qué causa la falta de alfabetización o una mala alfabetización. Y sabemos que esto causa problemas. Los adultos con bajas habilidades culpan a los problemas económicos, temas de productividad, falta de desarrollo en el país. Y el problema habla acerca de problemas sociales en los países de altos ingresos. En los países de bajos ingresos tiene que ver con bajo desarrollo propio. Entonces acá vemos problemas sociales y económicos. El próximo tipo es el peón. Y acá en la descripción vemos las políticas que cambian de acuerdo a lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel político, y las prioridades del gobierno pueden ir cambiando, entonces así las prioridades del adulto también van a ir cambiando. No tienen una responsabilidad y están como van a lo que los lleve el gobierno en cuanto a qué programas se están ofreciendo en ese momento. Así que las oportunidades de aprendizaje pueden ir cambiando, no importa si la necesidad baja o no. Este personaje en realidad no tiene nada que ver con eso. Y en este caso, el estudiante es como un token que simplemente se va cambiando, es una pieza que se va cambiando de acuerdo a se necesite en el tablero. En general, cuando se financia, tiene que ver con un financiamiento político, ideológico, etcétera. So, of course, most countries have a lifelong learning strategy in place, but
very typically, they focus on basic education for children, and adults who need educational skills are very much. Incluso el aprendizaje a largo plazo tiene estrategias y hay un pensamiento posterior, aun cuando exista un adulto que está aprendiendo, ya sea replican un sistema de educación primaria, o sea, tienes que caber en el espacio en que asignamos al niño y no hay nada creado para los adultos, y especialmente porque hay bajos ingresos en esos países, hay pocos recursos, no hay docentes bien capacitados, no hay los espacios de aprendizaje son muy pequeños escritorios, etcétera. E incluso en países con alto ingreso económico que tienen un presupuesto para la educación de la alfabetización adulta es menor. Entonces, lo siguiente es el competidor. El alumno juega un rol en una competencia global para obtener éxitos económicos. Esto tiene que ver entonces con beneficiar al país en términos de competencia global. Y en ese perspectivo y desde el nivel, digamos, se considera que el alumno es autoproducente, responsable, sean buenos o malos, y más allá de su capacidad de que esté disponible el sistema para ayudarlos, ellos son los dueños de sus destinos, digamos. Entonces, se ven como competidores que están corriendo por compitiendo por los recursos y oportunidades para lograr el éxito. Aquí solamente los resultados valen, el PIB, el cargo, el empleo, todo lo que se puede medir. Y entonces son enfoques de instrucción muy estandarizados, el accountability, el sistema de monitoreo, las demandas sobre el retorno sobre la inversión. Todo esto es fundamental aquí. Y el último es el que consideramos el ciudadano competente. Esto asumimos entonces que puede llevar a cabo un trabajo significativo en forma autónoma para sus países. Ellos van a poder mejorar sus vidas y van a ayudar al país a desarrollarse. Son personas que son competentes, contribuyen a la sociedad y son miembros de la sociedad y pueden tener una agencia en su planificación y implementación de las experiencias educacionales. Hay una diferencia con el competidor. Se asume entonces que está usando al alumno en forma competitiva por el beneficio del país, y los objetivos son, como dije, estos objetivos medibles que pueden permitir que el país se vea bien, pero en el ciudadano competente se presume que si tú le das agencia a los alumnos sobre sus propias decisiones, y eso también va a ser bueno y beneficioso para la imagen que tiene el país. Entonces, para concluir, encontramos que aun cuando las poblaciones y los estudios de poblaciones internacionales, IALS, IPIAC, todas estas agencias que están teniendo un impacto sobre el impacto que tiene sobre los países, el país también, de hecho, el contexto, la historia, la situación política, crea su propio escenario, lo que llamamos escenario, donde estos personajes son imaginados. A nivel local se está bajando y aplastando lo que se concibe como política, y no es unificado a través de todo el país. Los tipos en política son más abstractos que la mayoría de las narrativas, entonces realmente no se puede especificar. En la investigación vemos que los personajes dirigen la historia, pero en política son los personajes los que dirigen la historia. Entonces, la forma en que está centrado este idioma no están centrados en las políticas. Sin embargo, en ambos casos, las imágenes del alumno adulto están creadas y construidas dentro de sus realidades. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que significaría proponer
proporcionar educación de alfabetización y cuál es el potencial que van a tener en cumplir con sus objetivos personales y nacionales. Entonces, la alternativa a lo que vemos es que deben de alguna forma ser comprometidos a participar con agencias en el ámbito de las políticas, al menos debiesen ser visibles en la política, pero de esta forma inclusive incluir el aumento de la equidad y la justicia social, potencialmente ver el potencial que traen a sus alumnos y hacerlos visibles desde el punto de vista de la proyección de lo que se imagina uno de este alumno imaginado, también los usuarios de estos servicios, tener experiencias, perspectivas, necesidades de estos alumnos. De esta forma, entonces, los investigadores podrían promover discusiones amplias de cómo los problemas de política están construidas desde el inicio y los creadores de políticas públicas debiesen tener una perspectiva con fortaleza, donde existen múltiples análisis y fortalezas y recursos. La población adulta debiese ser explícitamente visible cuando se genera la política. Estas son mis referencias. Muchísimas gracias. Espero que eso fue lo suficientemente claro. Creo que una cosa que quiero decir antes de concluir está en mi presentación. Hay ejemplos de que los alumnos tengan agencias, pero es muy raro y debiésemos buscarlos como modelo. Eso sería. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Alisa, por tu participación. Entonces, quería recordarles a los participantes que pueden colocar las preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que están en la cinta inferior de la pantalla de Zoom. Ya algunas preguntas han sido colocadas. Anke y Klaus, muchísimas gracias por responderlas. Entonces, para esta parte, estos últimos minutos que tenemos en esta mesa, mientras que colocan algunas preguntas más, yo quería hacer un par de comentarios más, ¿no? Uno primero era acerca de una imagen demasiado reducida de lo que consta del análisis comparado. El análisis comparado no es un ranking. Reducir la idea de análisis comparado a eso es una opción que puede ser muy problemática. Y segundo, algo que señalaron Claudia y Anke en la presentación, ¿no? La importancia de tener cierto nivel de control sobre los instrumentos y la creación de los instrumentos para hacer una prueba que realmente sea significativa respecto de las necesidades de política de cada país. Para empezar, por ejemplo, el ejemplo que ellos pusieron acerca del propio estudio de Iván Alemania, acerca de la necesidad, por ejemplo, de ampliar el universo de la población y no restringirse a la población de 16 a 65, como lo hace PIAC. Por cierto, la adultez no termina a los 65 años. En realidad no es un estudio de la población adulta, sino de la población activa. Digamos, de eso de la definición, sería una definición más propia de esto, ¿no? Y como ello, otras cosas. Las discusiones acerca, por ejemplo, de algo muy importante que hay en la medición de competencias de lectura en PIAC, que es esto que se llama medir los componentes de la lectura, es decir, estos componentes básicos que luego van a explicar la capacidad de leer. Pero poner eso en una escala internacional comparativa, cuando los componentes de lectura son dependientes de los sistemas de escritura y de la estructura de los propios lenguajes, hace las cosas un poco más complicadas. Tiene mucho sentido a nivel nacional o tiene mucho sentido en una lengua en particular, no necesariamente tiene mucho sentido a nivel internacional y complica incluso la validez de probablemente mediciones. Entonces, yo quería hacerles una pregunta primero a Anke y a Klaus acerca de estos temas en general, decirles, quisiera un poquito que probablemente expandir para beneficio de las personas que nos acompañan hoy día, cómo fue que la Universidad de Hamburgo se introdujo en el terreno de hacer este estudio LEO que desarrolla ya desde hace unos años y cómo eso ha ido conectando con la política sobre educación de jóvenes y adultos en Alemania. Gracias. Yeah, thank you for the question. I'm afraid that Muchas gracias por la pregunta. Siento que Anke tuvo que irse por razones técnicas. No está en su oficina, sino en un espacio público.
y posiblemente perdió la conexión. Esto es un punto interesante. En Alemania, el tema de la alfabetización del adulto ha estado en las políticas desde hace 12 años, el 2010, el 2011. De hecho, empezamos a analizar y empezó una estrategia nacional que se ha transformado en un proceso de alfabetización para la educación adulta. Entonces, existe una red que está realizada por el Ministerio Federal de Educación Adulta, que es de Landa para los estados federales de Alemania y otros que son sindicatos, asociaciones, iglesias también, por ejemplo, que trabajan en forma conjunta hace varios años para encontrar caminos para promover identificar a las personas que necesitan educación adulta. Y entonces se creó esta red. Esto no es una gran sorpresa, lo que mostró Anke en una de sus imágenes, que los resultados de las encuestas se fueron expuestas a nivel internacional. Sin embargo, y adicional a eso, yo diría que tuvimos la oportunidad de influenciar lo que es la noción de las competencias básicas de adultos. No decidimos que debiese ser parte de la discusión. Sin embargo, tenemos una conexión de etapas, digamos, de procesos políticos y fuimos capaces de influenciar el discurso y destacar la importancia que es la educación digital y adulta. Espero que le haya respondido su pregunta. And there was, if you give me one more minute, there was one question in the Si me das un minuto más, había una pregunta que no respondimos aún correctamente o suficientemente. Había una pregunta de quién fue entrevistado en la encuesta. Aunque ya respondió en el chat que teníamos ejemplos alrededor de 7,000 adultos que fueron entrevistados 18 a 64 años. Y hubo un aspecto interesante que solo pudimos entrevistar a personas que tenían la capacidad de hablar alemán. Correcto, muchos habían migrado a Alemania y no hablaban bien alemán a un cierto nivel, no podían ser entrevistados. Entonces implica que esto es para la población adulta, excluyendo a las personas que manejaban perfectamente bien el alemán. Muchas gracias, Klaus. Y una pregunta para Alisa. Esta idea de digamos, personas que aprenden, esta idea de imagine learner, ¿no? La idea de una persona imaginada, ¿está en el fondo directamente asociada con, o puede estar asociada con estereotipos acerca de cómo vemos la educación de jóvenes y adultos, o puede estar asociada en realidad con visiones políticas, ideológicas acerca de cómo concebimos la educación de jóvenes y adultos? Y, digamos, el problema además con este tipo de visiones puede ser que termina sobresimplificando la realidad, porque en realidad las personas concretamente pueden ser una mezcla de estos tipos de aprendices o tipos de personas que aprenden, ¿no? Entonces no sé si quisieras hacer un comentario, por favor, sobre este tema de la carga, digamos, estereotipada o de la carga ideológico-política que puede haber en estas distintas visiones de las personas que aprenden. Yes, thank you for the question. And Sí, gracias por la pregunta y sí me da una oportunidad para aclarar un poco el estudio. Lo que encontramos es que los estereotipos existen y están y se ven en las políticas, y lo que identificamos en este documento es importante tomar una visión más
por etapas en la formación de la política, porque esa es la realidad de quienes son los adultos que necesitan servicios de alfabetización. Estamos tratando de traer a la conciencia es que muchas veces que las políticas sobresimplifican el problema y también sobresimplifican el objetivo de esa política. Al identificar estos tipos, estamos diciendo, esto es lo que está pasando aquí y las políticas debiesen tomar un enfoque con mayor conciencia sobre las complejidades de las vidas del alumno. Y la causa del problema es esa complejidad y que no es una explicación sencilla para la baja capacidad de alfabetización y no hay una solución fácil. Y el objetivo o el alumno no es simple. Al identificar estos tipos podemos reforzar los estereotipos, pero lo que estamos tratando de decir es que estos estereotipos existen, estamos tratando de evitarlos al ser más conscientes de su presencia y deben estar implicadas en la política. Espero que haya podido responder a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Elisa, por tu participación. He estado mirando en la zona de preguntas y respuestas del Zoom, creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Si eso es así, vamos a proceder a cerrar esta primera parte del seminario. Solo antes de hacerlo, recordarles, al final vamos a indicar en el chat o en el propio Zoom dónde van a estar disponibles los materiales del seminario para acceso público luego de que terminemos más adelante esta mañana. Entonces vamos a hacer un pequeño receso, aquí son las 10:36, retomamos a las 11 en punto, en 22, 24 minutos aproximadamente. Solo antes de cerrar, quiero nuevamente agradecerle a Anke. Entiendo que Anke como estaba en un lugar público, se quedó sin batería aparentemente en el teléfono. Agradecerle a Klaus, agradecerle a Elisa por su participación. Siempre